Hace aproximadamente, no recuerdo exactamente cuántos años, pero serían de entre 13 y 14 años atrás, aproximadamente, íbamos, mi esposa y mis hijos, que para ese tiempo estaban pequeños, los habíamos llevado a la tienda a comprar algunas cosas y veníamos por el freeway y ya estaba oscuro, estaba oscurecido. Y veníamos todos muy felices, muy contentos cuando de repente Axel nos empieza a hablar a nosotros, a mi esposa y a mí, y nos dice algo le pasa a Gael. Y cuando volteamos, Gael estaba convulsionándose, iba en el asiento del bebé y estaba batallando para respirar. Nunca le había sucedido esto, nos asustamos. Paré el auto a un lado, mi esposa saltó al asiento de atrás y intentó ayudarle, le iba dando instrucciones que no se ahogue con la lengua. Yo aceleré el carro, violé las reglas de velocidad, las leyes de velocidad. Empecé a rebasar por donde no debía, a pasarme rojos que no debía, a pasarme altos, a molestar a los carros que iban enfrente, porque si no me dejaban pasar, los molestaba o les acercaba el auto para que se hicieran a un lado. Iba desesperado con tal de llegar al hospital lo más pronto posible para ver qué era lo que le pasaba a Gael, porque no sabíamos qué le pasaba, nunca le había sucedido eso. Gracias a Dios, pues aquí lo pueden ver ustedes a Gael, está bien, gracias a Dios con nosotros. Pero qué le quiero decir con esto? Si usted me pregunta cuántas leyes violé, no sé, pero fueron muchas, muchísimas. Violé muchísimas leyes. ¿Estoy consciente de que las violé? Sí, sé que lo hice. Sé que violé leyes de tránsito, sé que me pasé rojos, más de uno, muchísimos rojos. De hecho, todos los rojos que pude estaban en el camino rumbo al hospital, los brinqué. Eh, ¿Qué hubiera pasado, diría usted, si un policía me hubiera detenido? Pues déjeme le digo, de hecho rogaba porque un policía me detuviera para explicarle y me abriera paso y que me fuera delante de mí para ayudarme a llegar más rápido al hospital, explicarle mi situación. ¿Y qué hubiera pasado si después de todo eso me hubieran mandado llamar a juicio? Bueno, pues explicaría mi situación de por qué lo hice y estaría dispuesto a aceptar, si es que soy culpable o me hayan culpable, el cargo que me hubieran dado. Explicaría y llevaría las pruebas de por qué hice esa situación, los recibos del hospital, etcétera, etcétera, para probar el por qué yo tuve que hacer eso que hice. Ahora, aún en las leyes humanas hay ciertas excepciones. En casos específicos, en casos de emergencia, que aun y cuando estamos violando leyes y sabemos que lo estamos haciendo, se nos da una excepción o se nos da una excusa. Ahora, ¿eso me da a mí la libertad para siempre cuando yo quiera violar las leyes de tráfico? No, no me da la libertad de violar las leyes de tráfico cuando yo quiera. Entender que las leyes me dan una excepción quiere decir que puedo hacer excepciones en cualquier tipo de ley que existan, humanamente hablando, cuando yo las quiera hacer. No, tampoco, tampoco. Sé y entiendo que solo puedo hacerlo en caso de una emergencia, el caso de algo extremo, el caso de algo que lo amerite. Si usted me pregunta, ¿quiere usted violar las leyes de tráfico ahora, hermano? No. Y espero nunca más volver a tener que hacerlo. Porque si lo tengo que hacer es que llevo una emergencia y yo no quiero tener una emergencia con mi familia ni con ninguna persona. Hay hermanos que dicen que las leyes de Dios nunca, y se lo vuelvo a recalcar, lo dicen así, nunca hay una excepción en la ley de Dios y bajo ninguna circunstancia usted puede o tiene una excepción de fallarle a Dios incumpliendo un mandamiento de Él. Bajo ninguna. Y usted era, pues sí, pero no. Bueno, vamos a ver en la escritura. Primero quiero que entendamos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y luego vamos a ir al ejemplo de lo que nos dice. Hay una frase en la escritura que dice, y dicha por nuestro Señor Jesucristo, viene desde el Antiguo Testamento y la frase dice, misericordia quiero y no sacrificio. Acompáñenme ya a Mateo capítulo 9, versículo 13. Vamos a leer nada más versículos y luego vamos a ver todo el contexto. Mateo capítulo 9, versículo 13. Fíjese cómo les dice a estas personas que acusaban a Jesús de estar comiendo con pecadores, con publicanos. Y les dice,
Vayan y aprendan, ojo otra vez, vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. De ahí que vamos a tomar ese consejo o esa recomendación de nuestro Señor Jesucristo y vamos a aprender hoy qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque Cristo los mandó a estas personas, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Mateo capítulo 12, versículo 7. Mateo capítulo 12, ahí mismo adelante en Mateo, pero en el capítulo 12, versículo 7. Dice la Escritura, si supieses qué significa, si supieses, lo cual implica que no sabían, si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, pues no estuvieran haciendo esto, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde tomó nuestro Señor Jesucristo estas frases? ¿A qué estaba haciendo referencia? Vamos a Oseas, Antiguo Testamento. Oseas capítulo 6, versículos 4 al 9. Voy a ir un poco a prisa porque es mucha información la que les voy a dar. Traten de seguirme el paso. Y si no pueden, no es muy hábil para buscar en su Biblia, le aconsejo que apunte las citas y después las lea con detenimiento en su casa. Oseas capítulo 6, versículos 4 al 9. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad, subraye, la piedad vuestra, la piedad, que es alguien piadoso, alguien que tiene compasión por los demás. Dice, la piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué les estaba diciendo Dios? La piedad que ustedes deben de tener se está desvaneciendo. Versículo 5. Por esa causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. O sea, 6:6. Porque misericordia quiero, ¿y qué? Y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, ¿qué hicieron? Traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Habían perdido toda sensibilidad. Este pueblo de Dios decía, adoramos a Dios y entendemos cómo es cumplir las leyes de Dios, pero luego no tenían sensibilidad hacia su prójimo y estaban matando y asesinando personas. Estaban perdiendo toda sensibilidad, toda piedad. Por eso dice Dios, misericordia quiero, y no nada más el sacrificio. No se enfoquen, voy y mato a una persona y luego vengo y hago un sacrificio de Dios. Ya estoy bien con Dios porque estoy haciendo un sacrificio. No. Hay dos mandamientos que se resume toda la ley. El primero es amar a Dios y el segundo, a tu prójimo. Pero estaban olvidando el segundo, pero sí cumplían el primero. Amaban a Dios, a todas las reglas de Dios exactas como Dios las pide. ¿Y el prójimo? ¿Y la piedad? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. A muchos hermanos les da miedo enseñar esto porque dicen, es que si enseñamos esto, los hermanos se van a tomar de ahí para violar todas las leyes de Dios, para hacer lo que ellos les place. No, no es cierto. Así como el ejemplo que les puse, no porque una vez tuve la necesidad de violar la ley de tráfico, no quiere decir que lo voy a hacer todos los días. Es más, no quiero hacerlo, ni deseo hacerlo. Vamos al ejemplo de Jesús. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Miraba una plática que tenían estos hermanos sobre este tema y viera cómo le daban de vueltas a este versículo, a estos pasajes. Viera cómo está claro, o sea, está clara la explicación de nuestro Señor. Y le daban, lo rebuscaban y lo volteaban y lo hacían por acá y lo hacían por allá. Y no iban al punto, ignoraban las palabras claves que Jesús dijo. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, subráyelo. ¿Cuándo iban? En un día de reposo. ¿Estaban bajo, el día de reposo estaba en vigencia todavía? Sí. Toda la nueva ley no había entrado. Iban en un día de reposo. Y sus discípulos, ¿qué les pasó? Tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Versículo 2.
Viéndolo los fariseos, ¿ok? ¿Quién eran los fariseos? Los más estrictos en la ley de Moisés. Viéndolo los fariseos, les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no está permitido. Es incorrecto hacer esto en el día ¿de qué? De reposo. ¿Qué hubiéramos dicho usted y yo si supiéramos que ellos no están haciendo algo ilegal? Hubiéramos dicho inmediatamente, no, espérate, eso no es ilegal. ¿Dijo eso Cristo? No. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Sigamos en la lectura. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron, ¿qué? ¿Hambre? Versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Subráyelo. Que no le era, ¿qué? Lícito. Y si no era lícito, entonces era pecado. Recapitulemos. Los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos comen y arrancan espigas en el día de reposo? Cosa que no les es lícito. El Señor no dijo, no, están equivocados, sí es lícito. No, el Señor dijo, hizo una comparación. Bueno, vayamos al Antiguo Testamento. ¿No han visto cómo David comió unos panes que no le eran lícitos? Está haciendo la misma comparación. Está diciendo, tanto es ilícito lo que están haciendo mis discípulos, como es ilícito lo que están haciendo, lo que hizo David en el día de reposo. Y usted dirá, entonces Dios estaba solapando el pecado. No, vamos a explicarlo, ¿ok? Sigamos. Dice lo que no era lícito, comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los, ¿quiénes? Sacerdotes. Entonces, solamente los sacerdotes podían comer estos panes de la proposición. David no le era lícito, por lo tanto, David incurrió en una falta delante de Dios. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo? Otro ejemplo, ya fue un ejemplo de cómo se violaba el día de reposo. Segundo ejemplo, ¿no habéis leído cómo los sacerdotes en el día de reposo profanan el día de reposo, pero son sin qué? Sin culpa. Ojo, están violando el día de reposo. Jesús está diciendo, sí lo violan, pero son sin culpa. Volvamos al ejemplo que les di al inicio. ¿Pasarme el rojo es una falta a la ley de tráfico? Sí. Pero si yo explico el por qué en la urgencia, entonces soy sin culpa. Pero no quiere decir que sea correcto pasarme los rojos. ¿Me va entendiendo? Sigamos. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieses o si entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ahora note cómo menciona Jesús que son sus apóstoles. No condenarías a los, ¿cómo los llama? Inocentes. Sí, están violando el día de reposo, pero son inocentes. ¿Pero cómo, Señor? ¿Cómo van a ser inocentes? Porque hay una excepción, y vamos a ver las excepciones que el Señor da aquí. Primero vamos a donde se menciona. Los discípulos sí violaron la ley, y de eso no hay duda. Vayamos a Éxodo 35:2. Dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día serás santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno, morirá. ¿Ok? Versículo 3. No encenderéis ni siquiera fuego en ninguna de nuestras moradas en el día de reposo, ni siquiera fuego. Bueno, hay personas que dicen, no, es que no está diciendo eso, porque había una ley que decía que tú podías arrancar espigas de la cosecha de tu vecino y comerla. Mientras no metieras la hoz, no estabas violando el día de reposo. No. Vamos a la escritura. Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no vas a arrancar un montón, vas a tomar nada más lo necesario para comer. ¿Estaba permitido eso? ¿Hacerlo? Sí. ¿Pero hacerlo en el día de reposo? No. Cualquier otro día lo podían hacer, podían arrancar si tenían hambre de la mies de su prójimo y eso no era la culpa. Lo que estaban diciendo los fariseos, ¿por qué lo hacen eso que está permitido? ¿Por qué lo hacen en el día de reposo?
No los estaban acusando de arrancar para comer. Los estaban acusando de arrancar para comer en el día de reposo. Ese era el problema. Bien. Jesús no dijo, no, se equivocan, fariseos, no es verdad, no están quebrantando el día de reposo mis discípulos. Al contrario, ¿verdad? Jesús afirmó y dio dos ejemplos de personajes que violan el día de reposo, pero son sin culpa, con una excepción. Ahora, ¿quiere decir que todas las personas tienen permiso de violar el día de reposo en la antigua ley? No, hubo excepciones. Dos excepciones dio el Señor. La primera, ¿verdad? Vamos a la primera. El ejemplo nos da el ejemplo de David. Versículo 3 al 4, volvamos a leerlo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Ok? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Y si usted recuerda qué estaba sucediendo en ese contexto, David estaba huyendo porque Saúl quería asesinarlo. Estaba huyendo, escondiéndose, no tenía manera de obtener un pan. Y va y se acerca con los sacerdotes y les pide. Ahí en 1 Samuel capítulo 21, versículos del 1 al 6, leámoslo rápidamente. Dice, vino David a Nob, el sacerdote Amilec, y se sorprendió a Amilec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Por qué haces esta expresión? Te están persiguiendo, te quieren matar, ¿cómo vienes solo? ¿Verdad? Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Amilec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna, asunto que te envió y lo que te he encomendado. Y yo les enseñaré a los criados un cierto lugar. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? ¿Qué me puedes dar para comer, verdad? ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que qué, o lo que tengas. Necesitamos comer, tenemos hambre, ¿verdad? Es cuestión de subsistencia. Es una urgencia. ¿Tienes algo? Dame algo para comer. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. Solamente tengo el pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Versículo 5. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, y cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, ojo, le dio el pan sagrado porque ahí no había ¿qué? Otro pan. David necesitaba comer, sus siervos necesitaban algo de comer. Pero lo único que tenía el sacerdote era pan sagrado, que no le era lícito a David comer, ni al sacerdote dárselos, pero hubo una excepción. ¿Cuál fue la excepción? Fue un caso de una emergencia. Fue una emergencia. Ahora, ¿eso quiere decir que David podía ir cualquier día a pedirle los panes al sacerdote? No, no. Fue una excepción, fue una emergencia. Por eso no murió David por haber hecho eso. Ahora, sigamos. Levíticos capítulo 24, versículo 5. Recuerda los panes de la preposición. En el versículo 5 le dicen a los sacerdotes, y tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas. Cada torta será de 12 écimas de flor. Y luego dice el versículo 9, y será de Aarón. ¿De quién van a ser esos panes? De Aarón y de sus hijos. De nadie más. Si Dios dijo que es de Aarón y de sus hijos, de nadie más. Pero ¿por qué Dios hizo una excepción con David? Porque era una emergencia. Era una urgencia. Los cuales comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Cristo dijo que David comió del pan que no le era lícito o permitido. ¿Se equivocó Cristo? No, Cristo sabía la ley. Les está dando un ejemplo de cómo no puedes condenar a mis discípulos por comer por tener hambre cuando a David se le permitió comer por hambre. Y de unos panes que no eran lícitos. Hubo una excepción en David. Hubo una emergencia que tenían que comer de esos panes. Porque eran solo para los sacerdotes, nos dicen. Ahora, hagamos unas preguntas. ¿Esto significa que David podría comer de los panes de la proposición de ahí en adelante cada que se le antojara? No. ¿Qué pasaría si David dijera, ay, ahorita se me antojan unos panes como los de la proposición de los que me comí la otra vez? Manda a traerme unos. E iba a morir.
¿Por qué? Porque se le halló sin culpa, porque se hizo una excepción a algo extremo, ¿verdad? Le daba a David derecho de violar otras leyes de Dios, porque ahí no moría, entonces David podía violar cualquier ley de Dios como él quisiera. No, tampoco. ¿Podía David hacer excepciones a cualquier ley de Dios que se le antojara? No. David debía continuar después de esa situación que vivió. Cuando ya salió de ella, David debía continuar cumpliendo al pie de la letra los mandamientos de Dios. Punto. ¿Verdad? Ahora vamos al segundo ejemplo que da nuestro Señor. Vamos al versículos 5 y 6. Volvamos a leerlo. Da dos ejemplos nuestro Señor. El primero es el ejemplo de David. El segundo es el ejemplo de los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes tenían excusa para violar el día de reposo? Porque tenían algo que Dios les había encomendado hacer. ¿Ok? Un trabajo que realizar para Dios. Vayamos allá a leer el versículo 5 y versículo 6. Dice la Escritura, por esta, versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan, o esto es, violan el día de reposo, pero son sin culpa? Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y esto es importante también de hacerlo notar. ¿Por qué? Porque a los sacerdotes se les excusó de violar o de poder violar el día de reposo porque tenían que trabajar en las cosas de Dios. Lo que los protegía era que estaban trabajando dentro del templo en el servicio a Dios. Ahora, Cristo hace una aclaración. Si el templo es grande y protegía a los sacerdotes de ser condenados por violar el día de reposo, más grande que el templo soy yo. En otras palabras, ellos están conmigo. Ellos están trabajando conmigo. Vienen conmigo. Yo les autoricé a hacer eso. Por eso son sin culpa. Ahora, avancemos en el ejemplo. Números capítulos 28, versículo 9. Números 28, 9. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto. Fíjese lo que tenían que hacer los sacerdotes en el día de reposo, ¿eh? Ahora, le pregunto, ¿es trabajo sacrificar un animal? Sí, no es fácil. ¿Tenían que hacer labores los sacerdotes? Sí. ¿Y cuándo lo tenían que hacer? En el día que tenían que estar, ¿qué? Reposando. Había una excepción para ellos. Dice, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto. Tenían que hacer un holocausto, ¿qué? Cada día de ¿qué? De reposo. ¿Estaban violando el día de reposo? Sí, pero eran sin culpa. ¿Ok? Dice, además del holocausto continuo. ¿Ok? Un holocausto para el día de reposo, además de todos los holocaustos continuos y sus libaciones. Ellos estaban trabajando para Dios en el templo. ¿Violaban el día de reposo? Sí, pero eran sin culpa porque se les había encomendado hacer algo. ¿Verdad? Mateo capítulo 12, versículo 6. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, pues os digo que uno mayor que el trabajo que se puede realizar en el templo está aquí. ¿Quién es más grande, Jesús o el templo? Jesús. Y ellos están conmigo haciendo la obra de Dios, así como los sacerdotes, aunque violaban el día de reposo, estaban haciendo la obra de Dios. ¿Ok? Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. No es la única ocasión en que el Señor les dice esto a aquellos que lo acusan. En Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13, lo acusan de estar sentado a la mesa comiendo con pecadores a Jesús. Vayamos a la lectura. Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto, ¿quiénes? Los más estrictos de la ley, los fariseos, ¿qué dijeron? Le dijeron a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con quién? Con publicanos y pecadores. ¿Qué no ve que eso no está bien visto? ¿Qué no ve que eso no trae buena reputación? No es correcto hacer eso. Si es hijo de Dios, ¿por qué está comiendo con publicanos y pecadores?
Quizás en su lógica tenían razón. Pero sigamos en la lectura. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 12. Cuando escuchó esto Jesús, que decían estos hombres, fariseos, les dijo, los sanos no tienen necesidad de ¿quién? De médicos, sino ¿quiénes? ¿Recuerda usted cuando el Señor les hace la pregunta de quién es su prójimo? Y que pasan estos tres hombres y está un hombre golpeado en el camino. Y pasa este sacerdote de la ley y dice, ay no, porque me voy a manchar y voy a ser inmundo, hay sangre en él, no, ¿cómo lo voy a llevar? Y se va. Sin embargo, dice el Señor, ¿quién fue su prójimo? Quien se paró y lo ayudó. Él cumplió con la ley de Dios. El otro a lo mejor fue y hizo los rituales que Dios le pedía, pero se olvidó de ese mandamiento. No fue el prójimo. Y es lo que está diciendo el Señor aquí. Me están condenando porque voy y ayudo a aquellos que lo necesitan. ¿Qué no han aprendido qué significa misericordia? Quiero saber qué significa usted la palabra misericordia. Dolor de corazón. Que le duela el corazón. En cuanto a emoción, que nos compadezcamos del sufrimiento ajeno. Que entendamos la aflicción que está pasando la persona. Les dice el Señor, al oír esto Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, por eso voy a los enfermos. Versículo 13. Vayan y aprendan, ojo, palabras del Señor, vayan y aprendan lo que significa ¿qué? Misericordia quiero y no quiero sacrificios. ¿Ok? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y usted dirá, pero todavía no me queda claro, hermano. Mire, le voy a dar un ejemplo más. ¿Sabía usted que Jesús, muchos de los milagros, no todos, pero muchos de los milagros que Él realizó, ¿saben qué día los hizo? En día de reposo. ¿Y sabe por qué lo acusaban? Por hacer estos milagros, ¿cuándo? En día de reposo. Espero que entienda esta explicación de Jesús, porque cuando yo la leí dije, más claro ni el agua. Vayamos allá a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Versículos del 1 hasta el 6. Juan 14, Lucas, estoy en Juan. Lucas, Lucas 14, del 1 al 6. Discúlpeme, tengo ese problema. Lucas 14, del 1 al 6. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, o enfermo, ¿verdad? Póngalo así. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciéndoles una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? O sea, ¿es lícito hacer algún trabajo en el día de reposo? ¿O realizar algo en el día de reposo? ¿Qué responderían ellos? No, no. Ahora, versículo 4. Mas ellos callaron porque sabían la intención para hacia dónde iba Jesús. Entonces mejor guardaron silencio, dice en el 4. Mas ellos callaron. Y él tomándole, aquel hombre enfermo, le sanó. ¿Y qué? Y lo despidió. ¿Cuándo? Un día de reposo. Ahora, versículo 5. Dirigiéndose ahora a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente? Aunque sea en día de... O sea, ellos hacían excepción de la ley del día de reposo. Cuando un animal de ellos se caía en un pozo, decían, no, si lo dejo ahí se me muere. Yo necesito ese animalito. Y se ponían a trabajar en el día de reposo para sacar el animal. Dice, pero ustedes me acusan porque yo a un ser humano lo ayudo y lo sano en el día de reposo. ¿Ven la incongruencia? Hermanos, a veces nos comportamos como los fariseos, ¿eh? No se puede y así es y no hay manera de que pueda haber una excepción. Entonces, ¿qué está explicando el Señor?
¿Hay excepción o no hay excepción? ¿Ahora eso quiere decir que tenemos carta abierta para pecar? No, no tenemos carta abierta para pecar. Dice, aunque sea en el día de reposo. ¿Y qué hacían estos fariseos? Nadie le podía contestar. Porque, ¿qué le vamos a decir? ¿Que no lo hacemos? Sí lo hacemos. ¿Verdad? Nosotros mismos nos ponemos a trabajar a sacar el animal en el día de reposo para que no se nos muera. Pues, ¿qué le vamos a decir? Que no. ¿Verdad? Ellos mismos hacían excepciones a la ley, ¿verdad? Por esa emergencia de que un animal se había caído, ¿verdad? Obviamente, no era más importante un animal que una persona. Ahora, sigamos. ¿Me quedé? Ya estuve ni dónde me quedé, me fui en la idea. Ok, vamos a Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, la ley del día de reposo, Dios la dio para beneficio ¿de quién? Del hombre. No creó el hombre para el día de reposo. Fue al revés. Vuélvalo a leer conmigo. Y es el paralelo de que estamos leyendo en Mateo. Dice otra vez Marcos 2:27. Les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, la ley fue hecha para beneficio del hombre, no el hombre para beneficio de la ley. ¿Ok? Así como las leyes de tránsito están hechas para nuestro beneficio, pero no se hicieron las leyes y yo tengo que buscar en las leyes, al revés, ¿verdad? Las leyes se hicieron para favorecerme a mí. Entonces, vayamos adelante. Esto significa que sus discípulos, Cristo está diciendo que sus discípulos podían seguir violando la ley cuando ellos quisieran. No. Para nosotros, vayamos hoy en día. Para ellos guardar el día de reposo era el día importante bajo la antigua ley. ¿Cuál es nuestro día que tenemos que guardar nosotros como cristianos hoy en día? ¿Cuál? Domingo. Ahora vamos al domingo. ¿Habrá excepciones para dejar de congregarnos el domingo? No, en la ley no. No hay. Pero, ¿habrá casos extremos? Sí, sí los hay. Vayamos allá a la escritura. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice la escritura en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen, subrayalo. ¿Por qué? Costumbre. ¿Ok? ¿Qué pasa si dejamos de congregarnos? Sigue diciendo en la escritura, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios si tuviera por inmunda, ¿verdad? La sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Si en la ley de Moisés, por violar el sábado, sin algo que los justificara, ¿qué decía? Morían. ¿Qué pasa con nosotros? Si fallamos a los servicios de adoración, pues es muy seria la consecuencia. ¿Ok? Muy seria. Ahora, vayamos en la escritura. Primero tenemos que entender que dice que no se tiene que hacer una costumbre, un hábito de fallar, de no asistir. Segundo, ¿hubo excepciones? ¿O podemos encontrar en la Biblia algunas excepciones por las cuales a algún hermano le fue imposible asistir a la reunión del domingo en la iglesia? ¿Podremos encontrar en la escritura? Sí. Primer ejemplo, el apóstol Pablo en la cárcel. ¿Cómo fue a reunirse si estaba en la cárcel? ¿Estuvo con la iglesia? ¿Lo dejaron salir de la cárcel? No. ¿Violó el mandamiento de Dios el apóstol Pablo de no congregarse? Sí, sí lo violó. Pero fue sin culpa. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 16, versículos 24 al 25. Vamos a leer dos pasajes. Podemos mencionar muchos, pero escogí nada más dos. La primera ocasión, cuando estuvieron en el calabozo de más adentro, atados al cepo, ¿verdad? No nos dice qué día, pero usted dirá, bueno, ahí pudo haber sido cualquier otro día. Bueno, vamos a ir al siguiente pasaje, donde Pablo estuvo muchos meses preso, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos domingos tiene los 3 meses que vamos a mencionar? Pues muchos domingos. Pero vamos al primer ejemplo, Hechos 16, 24 y 25. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies, ¿dónde? En el cepo. ¿Estaban atados?
Sí, estaban atados. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Le impidió estar en la cárcel y adorar a Dios? No, dice orando y cantando, ¿verdad? Himnos a Dios, y los presos los oían. Ahora, violó el mandamiento de congregarse. Si suponemos que esto fue en domingo, vamos a suponer, esta es una suposición, no dice qué día fue, pero vamos a suponer que fue domingo. ¿Violaron el mandamiento de no congregarse? Sí. ¿Fueron culpables de ellos? No, porque ellos no tenían la intención de faltar, estaba fuera de su alcance. Ellos no podían quitarse las cadenas, estaban atados. No es porque ellos no quisieran reunirse, sino porque no los dejaban reunirse. ¿Ok? Hechos 26-29. Luego el apóstol Pablo es preso y lo traen de una ciudad a otra y luego toman un barco y lo mandan, ¿verdad? Ese barco viene una tempestad y naufraga y llegan a una isla. Y ahí se refugian en la isla. Y en esa isla estuvieron por 3 meses. 3 meses. ¿Cuántos domingos tienen 3 meses? Muchos. ¿Falló el apóstol Pablo a todas esas reuniones de la iglesia? Sí. ¿Pero fue porque él quiso? No. Porque él estaba preso. Estaba preso, ¿verdad? Por causa de las cosas de Dios. Ahora usted dice, entonces estoy excusado si me meten a la cárcel por cometer algún delito. No. El apóstol Pablo estaba preso, pero preso por las cosas de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice ahí la escritura? Dijo Hechos 26-29. Y Pablo dijo, quisiera Dios, Hechos 26-29. Y dijo Pablo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo, excepto estas cadenas. ¿Podía el apóstol Pablo moverse para donde él quisiera, como él quisiera? No, estaba encadenado. Estaba impedido de poder cumplir con la ley de Dios. ¿Él sabía que tenía que congregarse, sí o no? Sí, sí sabía. ¿Sabía que si no se congregaba era una falta delante de Dios? Sí, sí sabía. Pero estaba imposibilitado, estaba en cadenas. ¿Cómo voy si estoy en cadenas? No puedo, estoy encadenado. Ahora, si Pablo no hubiera estado encadenado, ¿se hubiera congregado? Pues sí, obviamente que sí, ¿verdad? Ahora, vino el naufragio. Hechos capítulo 28, versículo 11, que les mencionaba hace un momento. Y después de ese naufragio que estuvieron en esa isla, dice Hechos 28, 19, pasados 3 meses, ojo, ¿cuántos meses? 3 meses. ¿Cuántos meses estuvo Pablo en esa isla? 3 meses. ¿Cuántos domingos hay en 3 meses? Muchos. ¿Falló a las reuniones de la iglesia Pablo? Sí. ¿Pero porque él quiso? No. Porque estaba impedido, ¿verdad? Estaba impedido de poder hacerlo. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que iba invernando en la isla, la cual tenía por seña Castor y Pollux. Entonces, hagamos estas preguntas. ¿Pablo quería faltar a los servicios de la iglesia? No, no quería. ¿Tenía la intención Pablo o el deseo de faltar a los servicios de la iglesia? No, tampoco. ¿Tenía permiso Pablo para faltar y dejar de congregarse cuando él quisiera? No, tampoco. ¿Estaba imposibilitado Pablo para cumplir con este mandamiento de congregarse? Sí, estaba fuera de su alcance, por lo tanto era sin culpa. No quiere decir que no falló, sí falló, pero fue sin culpa, porque fue algo fuera de su alcance. No estaba en sus manos poder hacerlo, aunque él quisiera era preso, estaba custodiado, estaba encadenado, no tenía la libertad de hacerlo. Segundo, ¿qué otro ejemplo encontramos en la escritura que se viola el día de reunión o de congregarse, pero se es sin culpa? ¿Cuándo cree? Cuando uno está enfermo. Si usted está enfermo realmente, grave, en el hospital, lo acaban de hacer cirugía, ¿Dios lo va a condenar porque no se pudo levantar de la cama para ir a la iglesia a congregarse? Obviamente no. ¿Por qué? Porque usted, es más, mi esposa se los puede decir. Yo deseaba, cuando estaba en el hospital hospitalizado, deseaba levantarnos e ir a la iglesia. Tanto así que decíamos, pues no me lo voy a perder, pon de perdido un hermano que esté transmitiendo ahí en YouTube o en Facebook para ver el servicio de oración. Porque yo deseaba salir de ahí, pero no podía, estaba impedido. No tenía las fuerzas, no tenía la salud para poder hacerlo. Es muy diferente. Vayamos allá a Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26. Note la actitud de esta persona.
porque él tenía, ¿qué? Gran deseos de congregarse con ustedes, de estar con ustedes. La persona tenía deseo de hacerlo. Dice, a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de ¿qué? De morir. ¿Por qué este hombre no se pudo ir a congregar con los hermanos? Porque estaba enfermo a punto de... Entonces, ¿es culpable? Si es culpable de violar el mandamiento de Dios, pero es hallado inocente porque está fuera de su alcance hacerlo. Él tenía el deseo, dice, él tenía realmente el deseo. Y cuando supo que no podía por su enfermedad, se preocupó porque él deseaba hacerlo, deseaba cumplir con Dios, pero estaba fuera de su alcance. No podía, estaba enfermo a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora la pregunta, ¿ese hombre violó el mandamiento de congregarse? Sí, sí lo violó. ¿Tenía la intención este hombre de no ir a congregarse? ¿No quería ir a congregarse, por eso no fue? No, él quería, deseaba hacerlo. ¿Ok? La enfermedad era justificación para que después que él sanara hiciera lo que quisiera con la ley de Dios. No, tampoco. ¿Podía él sanar y congregarse cuando él le placiera después de sanar? No, no, porque ya estaba posibilitado de poder ir a cumplir con el mandamiento de Dios. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Había un hermano en la iglesia en Sabinas que vino de Sudamérica, o Centroamérica, perdón, y el hermano no podía hablar. ¿Eh? Tenía problemas del oído y del habla. Se llamaba Sabino. No sé si alguien lo conoció, si es de por aquella región. Y hay un mandamiento en la escritura que se nos dice que tenemos que cantar. Hay que cantarle a Dios. ¿Y cómo le iba a hacer? Si es mudo. ¿Cómo iba a cumplir el mandamiento? ¿Estaba violando el mandamiento de Dios? Sí, porque Dios le pide que le cante. Pero él no podía. Entonces es sin culpa. No es porque no quiera cantar, es que no puede cantar. Y aún así, aunque él no podía cantar, emitía sonidos como él pensaba, ¿verdad? Tratando de cumplir con la ley de Dios. Es muy diferente a decir, ay, no puedo, no lo voy a hacer. Él sabiendo que no podía, lo intentaba aún así, ¿verdad? Así emitía murmullos, ¿verdad? Para tratar de cantarle a Dios, ¿verdad? De cumplir con el mandamiento de Dios, pero le era imposible. ¿Por qué? Porque no podía. Ahora, ¿es culpable? ¿Dios lo van a mandar al infierno porque no pudo cantarle? Pues obviamente no. Es sin culpa, es lo que está explicando el Señor. Hay situaciones en las que sí violas un mandamiento de Dios, pero eres hallado sin culpa porque no quisiste fallar, sino que simplemente te fue imposible hacerlo. Podemos entender, por ejemplo, que estas excepciones es algo que escapa a nuestro control. Y quiero aclararles algo porque quizás van a decir, el hermano nos dio permiso de faltar los domingos. No, yo no les estoy dando permiso de faltar los domingos. No, 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 no. Mire, en el caso de esta persona enfermo, ¿qué cosas podemos entender por algo que escapa a nuestro control? Bueno, se me ocurrieron varios. Por ejemplo, desastres naturales. Usted ha visto que ha habido, por ejemplo, los tsunamis, los llamados tsunamis. Vamos a reunirnos, ya estamos por entrar a la adoración y vivimos en la playa y viene el mar arrastrando todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? No, aquí nos quedamos para adorar a Dios. Obviamente hay una excepción por algo que escapa a nuestro control. Hay un terremoto, estamos en la Ciudad de México, está la iglesia de Cristo adorando en la Ciudad de México y viene un temblor. ¿Qué tenemos que hacer? Somos bien valientes, aquí nos quedamos, ¿verdad? Nadie se va. No, es algo que escapa a nuestro control. Otro ejemplo, un accidente. Usted iba para la iglesia, pero chocó y se quedó ahí en medio del tráfico y no pudo llegar. ¿Es culpable? Sí, es culpable de no reunirse, pero tuvo un accidente, algo fuera de su control. O estar en la cárcel, como vimos del apóstol Pablo, una enfermedad, como dice, grave. Y quiero aclarar, enfermedad grave que escape a su control. Si usted dice, hermano, no fui a la iglesia porque tenía un dolor de cabeza que no lo aguantaba. Y al otro día no fue a trabajar, hermano. Pues sí, me fui con el dolor a trabajar, ¿verdad? Tengo que ir a trabajar. Entonces no hay excusa.
Porque si usted pudo ir a trabajar, ¿por qué no pudo ir a congregarse? ¿Me explico? O sea, si puedes cumplir para otra cosa y esa es tu excusa para no cumplir con Dios, entonces eso no es, eso sí es culpa, ahí sí llevas culpa. Imaginémonos el mismo ejemplo que le puse. Yo me voy pasando todos los semáforos, voy a exceso de velocidad, ¿ah? Y voy ahí y de repente me para un policía y me dice, hey, ¿por qué tan rápido? Ay, es que tengo mucha hambre. No he comido desde ayer. No te justifica. No es justificación. No eres sin culpa. Pero si lleva una persona ahí ensangrentada, accidentada, pues va a decir, eso sí es una excusa, es una emergencia. El no comer no es una emergencia, ¿verdad? Vas a llegar aquí a McDonald's a comer, ¿por qué tanta prisa, verdad? No se va a ir la comida de McDonald's. Entonces, hay que plantearnos si está fuera de nuestro alcance. En lo personal entendía esto y me llevó a puntos extremos. A veces mi esposa me dice, a veces eres muy extremista. Hice el intento hasta mi último momento e incluso no me pude ni bajar de la camioneta ese día cuando me llevaron al hospital y por poco y no, gracias a Dios me permitió estar aquí, ¿verdad? Y librar ese momento. Pero era mi intención, inclusive hasta ese último momento, vamos, o sea, si puedo estar aquí, si puedo pararme en la casa, si puedo andar, puedo ir a la iglesia. Obviamente en el camino me puse muy mal, tanto que ya de la camioneta no me pude bajar. No pude bajar, no controlaba mi cuerpo. Entonces, pero sabía que si puedo hacerlo allá, entonces puedo venir. Ya cuando me di cuenta que no puedo, pues no puedo. ¿Qué voy a hacer? No puedo. Lo intenté. Pero si usted dice, me duele la cabeza, por eso no voy a la iglesia, pues eso no es una excusa. Al otro día usted se tomó una pastilla y se fue a trabajar. Ahora sigamos. ¿Qué más es otra cosa que no nos justificaría delante de Dios? Ah, Dios me va a dar una justificación porque tengo juego de fútbol. No, esa no es una emergencia. Ah, es que tengo una fiesta, un 15 años, un cumpleaños, por eso no voy a la iglesia. Tampoco es justificable, no es una emergencia. Ah, es que no voy a reunirme porque ando de vacaciones. ¿El andar de vacaciones es una excusa para no congregarnos y adorar a Dios? No, no, no lo es. Ah, no fui a la iglesia porque me sentía muy cansado. Por eso me fui mejor a Walmart a caminar. ¿En serio? ¿Eso es justificación? O el típico que siempre usan muchos hermanos que faltan, ¿verdad? Es que hermano, tenía muchas cosas por hacer. ¿Y qué cosas tenía que hacer mi hermano, mi hermana? Es que tenía que limpiar la casa. Ah. ¿Y cuánto tarda en limpiar su casa? Pues si le pongo empeño, en 1 o 2 horas lo acabo. ¿Y por qué no lo hizo en 1 o 2 horas después del servicio de oración? Ah, es que tenía que ir a hacer la despensa. ¿Y van a cerrar Walmart todo el año porque usted no va a poder hacer despensa más tarde o más temprano? A veces buscamos excusas que no son justificables y nosotros entendemos que no lo son. No juguemos con las leyes de Dios tratando de buscar una excusa que no justifica nuestra falta, porque recordemos, si estamos violando el mandamiento de Dios y si nuestra excusa no es justificable para ser hallados inocentes, entonces somos culpables. Así es que hay que tener mucho cuidado. No, no estoy dando permiso de faltar a los servicios. Vuelvo a recordarlo porque lo va a decir, hermano, sí dijo. No, 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 yo no dije eso. ¿Ok? Le doy otro ejemplo. En una iglesia, cierta denominación, donde dicen o enseñan que las mujeres deben de tener el cabello largo porque si te cortas el cabello es pecado delante de Dios. El pastor ahí vio a una de las hermanas enfrente haciendo oración y la vio con su cabello corto, ¿verdad? Y va y la regaña y la empieza a reprender, ¿verdad? ¿Por qué usted sabe que eso es pecado delante de Dios? Sabemos que eso no es pecado delante de Dios, pero para ellos es, ¿verdad? Es pecado delante de Dios, no debe ser esto, lo otro. Y empezó a darle y darle y darle duro a la hermana con lágrimas en los ojos, voltea y le dice, yo lo entiendo, hermano, yo lo sé, pero permita al menos que salga de la quimioterapia y que se me quite el cáncer. Ve a veces cómo no hemos aprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Debemos ser misericordiosos. Con este pasaje terminamos, mis hermanos. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13. Debemos actuar con misericordia hacia nuestro prójimo, cumplir con el segundo mandamiento. El mandamiento hacia nuestro prójimo también es de suma importancia. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13. Si en verdad, note otra vez, si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura, entonces, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo.
Y si haces esto, bien haces. Versículo 9. Pero, si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la... En otras palabras, todos, todos, y otra vez, por si no me oyó, todos, en esta semana que pasó, pecamos. Todos. Y si pecamos en una cosa, nos hacemos culpables, transgresor de la ley. Pero luego condenamos a nuestro hermano que no pudo venir a la iglesia porque está en quimioterapia. Te vas a ir al infierno, hermano, porque estás en quimioterapia, estás violando el mandamiento de Dios de no congregarse. Y luego, ¿tus faltas? ¿Por qué no tienes misericordia? No es que él no quiera congregarse, no es que él no lo desee, es que está impedido. No le es posible, está fuera de su alcance. Sigamos, porque el que dijo no cometerás adulterio. Vamos al versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. Ojo, esto es interesante, ¿eh? Pongamos atención, hermanos, porque cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Y no por el hermano, vamos a ser juzgados por Dios. Dice, por esa misma ley de la libertad, versículo 13. Porque juicio, vuelvo a leerlo, porque juicio ¿sin qué? Ojo, todos vamos a ser juzgados, pero se va a hacer un juicio sin misericordia con aquel que ¿qué? Wow, ya a mí ya me dio miedo, no sé usted. Yo ahí ya doy 2 pasos para atrás y la pienso. Antes de empezar y condenar y mandar a todo el mundo al infierno. Sin siquiera saber las razones, si estaba realmente impedido la persona para cumplir con la ley de Dios. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. En alguna ocasión, un hermano nos preguntaba, cuando estemos ante el juicio de Dios, ¿usted quiere ser juzgado con justicia o quiere ser juzgado con misericordia? ¿Sabe qué dijimos todos? Misericordia. Misericordia. Porque si es con justo juicio, hiciste mal, castigo. No hay excepciones. ¿Verdad? La ley es, pum, tabla dura. ¿Verdad? No hay ninguna excepción. Pero aquí tenemos que aprender a entender cuando nuestros hermanos no quieren violar el mandamiento de Dios. Estuvo fuera de su alcance. No es porque ellos no quisieran, ellos querían. ¿Cuándo sí somos con culpa? Cuando usted se queda en su casa por hacer otras cosas. Y pudiendo, ojo, vuelvo a decirlo, pudiendo y teniendo la posibilidad de cumplir con el mandamiento de Dios. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No podemos cumplir, nos está diciendo la Escritura, con el primer mandamiento de amar a Dios. O podemos estar queriendo cumplir con ese primer mandamiento y no cumplir con el segundo. No podemos cumplir con el segundo y olvidarnos del primero. Tenemos que cumplir ambos. Amar a Dios y a nuestro prójimo. No podemos uno sí y el otro no. Tienen que ser ambos. En conclusión, todo esto que hemos hablado, hermanos, de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿nos da la libertad de hacer lo que queramos con la ley de Dios? No. Si usted es justo y honesto con la palabra de Dios, no tiene que tener temor a este pasaje, ni darle vueltas, ni rebuscarlo. Lo entendemos. Son cosas excepcionales que están fuera de nuestro alcance. No es porque nosotros no quisiéramos cumplir. Ahora, si no es una emergencia real, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos castigados. Habrá castigo. Seré culpable ante Dios. Si yo me paso un rojo sin una emergencia real, voy a recibir un castigo, voy a recibir una multa. Igual, si yo dejo de cumplir lo que Dios me manda, sin algo que estuvo fuera de mi alcance, entonces yo voy a tener que responder por eso que hice delante de Dios. Así es que no hay libertad de decir, hermano me dijo que no fuera libre. No, 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 no. Yo no le dije que faltara a los servicios. De hecho, hay una advertencia muy seria en eso. Termino con este pasaje, Mateo 12:7. Si supiéramos, mis hermanos, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué dice ahí la Escritura? No condenaríamos
yo no lo digo. Si usted y yo pudiéramos entender a qué se refirió el Señor con ese punto, con eso que explicó, lo tuviéramos bien claro en nuestra mente, entonces no condenaríamos al inocente. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano tiene un himno de invitación. Dios me los bendiga.